Nadie piensa que la persona que te sonríe todos los días puede ser la misma que destruye tu vida en silencio. Porque el peligro no siempre viene de desconocidos. A veces viene de la propia familia. Yo confié en ella, le abrí las puertas de mi casa, le confié lo más valioso que tenía. Y nunca imaginé que ese sería el peor error de mi vida. Dicen que una suegra puede ser difícil, pero la mía no solo quería controlar mi vida, quería arrebatármelo todo y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Esta es la historia de cómo confié en mi suegra, y perdí lo más importante de mi vida. El día que todo comenzó, el pueblo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Se escuchaban los gallos a lo lejos, el viento moviendo las hojas de los árboles, y el sonido constante del río que pasaba cerca. Era uno de esos lugares donde todos se conocen, donde los secretos duran poco, pero las malas energías se quedan por años. Yo me llamo Valeria, y vivía con mi esposo Daniel en una casita de madera, algo vieja, con techo de zinc, y un patio amplio. No era perfecta, pero era nuestro hogar. Ahí habíamos construido nuestra vida poco a poco, con esfuerzo y con amor. Ese día me levanté más temprano de lo normal. Barrí todo el patio, limpié la cocina, acomodé la sala, hasta cambié las sábanas de la habitación de visitas. Quería que todo estuviera impecable, porque ese día llegaba Carmen, la mamá de Daniel. ¿Ya falta mucho para que llegue tu mamá?, le pregunté mientras sacudía un mantel una vez más. Daniel estaba afuera, sentado en una silla de madera, mirando el camino de tierra que daba hacia la casa. No debe tardar, respondió tranquilo. El bus la dejó hace rato en la entrada del pueblo, seguro ya viene caminando. Eso me puso más nerviosa. En los pueblos todo se siente más cercano. No hay prisa, pero tampoco hay distancia. Respiré profundo, tratando de calmarme. Quiero que le caiga bien. Mamá. Daniel soltó una pequeña risa. Mi mamá es especial, pero no te preocupes tanto. Vale, en especial. Esa palabra no me dio tranquilidad. Pasaron unos minutos, y entonces la vi, a lo lejos, caminando por el camino de tierra, levantando un poco de polvo con cada paso. En Carmen venía sola, con una maleta en una mano. Su forma de caminar era firme, segura, como si conociera perfectamente hacia dónde iba. Daniel se levantó de inmediato. Ahí viene, dijo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Su rostro era serio, marcado por los años, pero no transmitía cansancio. Transmitía carácter. Sus ojos eran oscuros. Cuando llegó frente a la casa, se detuvo. No saludó de inmediato. Primero miró la casa, luego el patio, después a mi mamá, dijo Daniel acercándose a abrazarla. Ella lo abrazó, pero fue un abrazo corto, hijo, nada más. Luego sus ojos se clavaron en mí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ella es Valeria, dijo Daniel. Carmen caminó hacia mí lentamente. El sonido de sus pasos sobre la tierra seca parecía más fuerte de lo normal. Me obligué a sonreír. Mucho gusto, señora Carmen. Bienvenida a la casa. Ella se quedó mirándome en silencio unos segundos. Luego se acercó y me dio un abrazo frío, seco, sin alma. Así que, tú eres Valeria, dijo, en voz baja. No fue una presentación. Fue como si ya supiera quién era yo. Y no le gustara. Me miró de arriba abajo, sin disimular. Espero que estés cuidando bien a mi hijo. Sentí un nudo en la garganta. Sí, claro, pero mi voz no sonó segura desde ese momento. Algo no se sintió bien. Entró a la casa sin decir nada más. Encaminó por la sala, tocó la mesa, miró las paredes. Está sencilla, dijo finalmente. Intenté no tomarlo mal. Hacemos lo que podemos. Ella soltó una leve sonrisa. Ese mismo día, algo empezó a cambiar. Carmen no se comportaba como una visita. Movía cosas, revisaba la cocina sin preguntar. En mis tiempos, una casa siempre estaba mejor cuidada, decía mientras pasaba el dedo por una repisa. Esa misma noche, después de cenar, me quedé en la cocina lavando platos, escuchando el agua, tratando de despejar la mente. Pero entonces sentí algo. Esa sensación incómoda, como si alguien me estuviera mirando caer lentamente. Y ahí estaban Carmen and Depay, en la puerta de la cocina en silencio, observándome fijamente. ¿Necesita algo?, pregunté. Solo estaba pensando, dijo lentamente, en lo rápido que cambian las cosas. Antes, Dani era diferente. Más tranquilo, más obediente, más cercano a mí. No te preocupes, dijo con una leve sonrisa.
todo vuelve a su lugar. Tarde o temprano Anne se dio la vuelta. Why save you? Esa noche casi no dormí. El sonido del viento golpeando el techo de zinc y esa sensación constante de que algo no estaba bien. Tal vez haber dejado entrar a Carmen en nuestra casa había sido el peor error de mi vida. Los días después de la llegada de Carmen ya no fueron los mismos. El ambiente en la casa cambió poco a poco, sin hacer ruido, como cuando el cielo se nubla, sin que te des cuenta. Ya no se sentía esa tranquilidad de antes. Todo estaba tenso. Yo trataba de mantener las cosas en orden, de seguir con mi rutina, pero había algo que no me dejaba estar en paz. Carmen siempre estaba ahí, observando, callada, pero presente. Desde temprano en la mañana, cuando apenas salía el sol y los gallos empezaban a cantar, ella ya estaba despierta. Se levantaba antes que todos. Caminaba por la casa, por el patio, como si vigilara cada movimiento. Una mañana me levanté y no la vi en su cuarto. Salí al patio y ahí estaba, de pie, mirando hacia el monte. Buenos días, señora Carmen, dije con cuidado. Ella no respondió de inmediato. Pasaron unos segundos y luego habló sin mirarme. Aquí el aire se siente distinto. Sí, como si algo no estuviera en su lugar. Sentí un pequeño escalofrío. Tal vez es por el clima. Ella negó con la cabeza. No, esto no es el clima. Y se fue, dejándome con esa sensación rara otra vez. Ese mismo día comenzaron las cosas extrañas. Primero fue algo pequeño. Yo siempre dejaba un cuchillo específico en un lugar de la cocina, pero esa tarde no estaba ahí. Lo encontré en otra mesa, lejos, como si alguien lo hubiera movido. Pensé que había sido yo, que tal vez lo había olvidado, pero no. Al día siguiente pasó otra vez, y al siguiente también. Luego empezaron a desaparecer otras cosas, incluso un collar que siempre llevaba conmigo. Y siempre aparecían, pero en lugares distintos, como si alguien jugara con eso. Una tarde, mientras buscaba ese collar, Carmen apareció detrás de mí. ¿Perdiste algo?, preguntó con una leve sonrisa. A veces las cosas no se pierden. A veces alguien las mueve. Mi piel se erizó. ¿Qué quiere decir? Ella solo sonrió y se dio la vuelta. Desde ese momento empecé a sentir miedo, pero no dije nada. No quería parecer exagerada. No quería problemas con Daniel. Pero lo peor no era eso. Lo peor era cómo empezó a cambiar Daniel. Al principio eran detalles. Ya no pasaba tanto tiempo conmigo. Prefería sentarse con su mamá, a conversar durante horas. Y cuando yo me acercaba, el ambiente se volvía incómodo, silencioso, como si hubiera interrumpido algo. ¿De qué hablan?, pregunté una vez. Daniel dudó. Nada importante. Pero Carmen me miró fijamente. Cosas de familia, dijo. Esa respuesta dolió, porque yo también era su familia, ¿o no? Con el paso de los días, Daniel empezó a comportarse distinto, más frío. ¿Te pasa algo?, le pregunté una noche. No, estoy cansado, respondió sin mirarme. Pero no era verdad. Una noche todo se sintió peor. El viento soplaba fuerte, haciendo que el techo sonara. Los perros ladraban como si sintieran algo invisible. No podía dormir. Me levanté de la cama, con cuidado, y salí al pasillo. La casa estaba en silencio, oscuro, pesado. Entonces escuché algo. Un susurro venía de la cocina. Mi corazón empezó a latir rápido, despacio, tratando de no hacer ruido, y la vi en Carmen de espaldas, murmurando algo en voz baja. No era una conversación normal. Era como si le hablara a alguien invisible. Señora Carmen, dije con la voz temblorosa. Ella se quedó en silencio. Lentamente, giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos. ¿No puedes dormir?, preguntó con total normalidad. Trog saliva. Escuché voces. Ella sonrió. Seguro fue el viento. Pero yo sabía que no, porque el viento no susurra palabras. Me quedé mirándola sin saber qué decir. Y entonces ella se acercó un poco. Valeria, hay cosas que es mejor no intentar entender, las que no te corresponden. Se dio la vuelta y salió de la cocina. Yo me quedé ahí, paralizada, con una sensación horrible en el pecho, porque en ese momento lo supe. Esto ya no era solo incomodidad. Algo oscuro estaba afectando a mi casa, a mi esposo, a mi vida, y yo estaba en medio de todo eso, sin saber hasta dónde iba a llegar. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. No fue algo que pasó de golpe. Fue peor. Fue lento, silencioso, como si algo se estuviera metiendo en mi casa y empezara a cambiarlo todo desde adentro. Y el primero en cambiar fue Daniel. Al inicio intenté convencerme de que era el cansancio,
el trabajo, el estrés, cualquier cosa menos lo que en el fondo ya sospechaba. Pero cada día que pasaba, era más evidente. Daniel ya no era el mismo hombre con el que me había casado. Se volvió distante, tan frío, tan callado. Antes, al despertar, siempre me abrazaba, me decía buenos días, me sonreía. Ahora simplemente se levantaba sin decir una palabra y salía al patio, donde casi siempre ya estaba Carmen esperándolo. Y eso era lo que más me inquietaba. Ella siempre estaba ahí, como si supiera exactamente en qué momento aparecer. Una mañana decidí acercarme sin que se dieran cuenta. Los vi desde la puerta. Daniel estaba sentado, mirando el suelo, mientras Carmen le hablaba en voz baja. No escuchaba lo que decía, pero su tono no era normal, era más profundo, más como si le estuviera metiendo ideas en la cabeza. Daniel, dije entrando, el desayuno ya está listo. Él levantó la mirada lentamente, pero no sonrió. No dijo nada. Solo asintió. Carmen me miró, y esa mirada era como si supiera que yo estaba entendiendo algo. Algo que no debía. Durante el desayuno, el silencio fue incómodo. Yo intentaba hablar, pero Daniel respondía con palabras cortas, sin interés. Carmen, en cambio, observaba todo. Cada palabra, cada gesto, como si estuviera disfrutando la distancia que crecía entre nosotros. Esa tarde, decidí hablar con Daniel. Ya no podía seguir ignorándolo. Lo encontré en el patio, sentado en silencio. Tenemos que hablar, le dije. Él suspiró, como si le molestara. ¿Qué pasa ahora? Esa respuesta me dolió. ¿Qué pasa contigo? Pregunté. Estás diferente. No me hablas, me evitas. Daniel se levantó de golpe. Estoy cansado, Valeria. No todo gira alrededor de ti. Sentí como si algo se rompiera dentro de mí. Él se quedó en silencio unos segundos. Y luego dijo algo que nunca voy a olvidar. Tal vez. Nosotros ya no somos lo mismo. Pero antes de que respondiera, escuchamos pasos. Carmen había estado cerca como siempre. No deberían discutir, dijo con calma. Eso no trae nada bueno. La miré, con rabia contenida. Esto es entre nosotros. Ella sonrió ligeramente. Claro, pero yo soy su madre. Daniel no dijo nada, ni una sola palabra para detenerla. Ni una. Entendí algo que me dio miedo. Ya no estaba de mi lado. Esa noche fue peor. Daniel se acostó. Sin hablar, se dio la vuelta, dándome la espalda. Yo no pude dormir en esa sensación, esa incomodidad, ese miedo. Seguía creciendo. Me levanté de la cama en silencio. La casa estaba completamente oscura. Caminé por el pasillo y escuché voces. Me acerqué despacio y miré por la ventana. Ni lo que vi me dejó sin aliento. Daniel estaba ahí, en de pie, frente a Carmen, pero no estaban hablando normal. Estaban susurrando. Muy cerca. Y Carmen tenía una mano sobre la cabeza de Daniel, como si estuviera haciendo algo. No entendía que Daniel no se movía, no reaccionaba, estaba completamente quieto, con la mirada perdida. Sentí un frío recorrerme todo el cuerpo. Carmen levantó la mirada y me vio, a través de la oscuridad, a través de la ventana, y en ese momento sonrió. Fue una sonrisa lenta, fría, como si me dijera: ya es tarde. Me alejé de la ventana, con el corazón descontrolado. No podía creer lo que estaba viendo. No podía entenderlo. Pero algo dentro de mí lo sabía. Carmen estaba haciendo algo con Daniel. Algo que lo estaba cambiando. Algo que lo estaba alejando de mí. Y lo peor era que yo no sabía cómo detenerlo. Esa noche no volví a dormir. Me quedé sentada en la cama, mirando la puerta. Si no hacía algo pronto, iba a perder a Daniel. Después de esa noche, el miedo ya no era solo una sensación, era una certeza. Algo estaba mal en esa casa, y ese algo tenía nombre. En Carmen intenté convencerme de que lo que había visto en el patio tenía una explicación, que tal vez Daniel solo estaba distraído, tal vez yo estaba exagerando por los nervios, pero en el fondo sabía que no era así, porque al día siguiente todo empeoró. Daniel ya no solo estaba distante, estaba irreconocible. No me hablaba, no me miraba. Era como vivir con un extraño. Daniel, ¿te pasa algo?, le pregunté esa mañana, tratando una vez más de acercarme. Él ni siquiera levantó la mirada de Jume en pos. Así sin más, esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que Carmen estaba ahí, escuchando y sonriendo. Esa sonrisa leve, casi invisible,
como si disfrutara cada momento en el que yo me rompía por dentro. Ese día decidí salir un rato al patio para despejarme, necesitaba aire. Necesitaba pensar. El cielo estaba nublado, el ambiente pesado, como si el mismo pueblo sintiera que algo no estaba bien. Me senté en una silla de madera, mirando el suelo tratando de entender, y entonces lo escuché. Un sonido en un pequeño llanto. Fruncí el ceño. Hola. El sonido venía de un costado de la casa. Me levanté lentamente con el corazón latiendo más rápido. Caminé despacio siguiendo el sonido, y cuando llegué, me quedé congelada. Era Luna, la había encontrado meses atrás, abandonada cerca del río. Se había convertido en mi compañía, en mi consuelo. Pero ahora estaba ahí amarrada con una cuerda apretada al cuello, temblando asustada. Luna. Corrí hacia ella desesperada. Me arrodillé y empecé a soltar la cuerda con manos temblorosas. Tranquila, tranquila, ya estás bien. Luna lloraba bajito pegándose a mí ahí, como si tuviera miedo, como si alguien le hubiera hecho daño. Mi corazón se llenó de rabia. ¿Quién hizo esto? Y en ese momento sentí esa presencia otra vez. Esa mirada. Giré lentamente. Y ahí estaba Carmen, de pie a unos metros observando como siempre. ¿Por qué está así, mi perrita?, pregunté, tratando de controlar la voz. Carmen se encogió ligeramente de hombros. No lo sé, tal vez se metió donde no debía. Ella nunca se amarra sola, respondí. Firme. Carmen sonrió. Los animales hacen cosas raras. Apreté los dientes. Sabía que estaba mintiendo. Lo sentía. Usted fue. Silencio. Carmen me miró fijamente, y luego dijo algo que me heló la sangre. Deberías cuidar mejor lo que te importa. Sentí un vacío en el pecho. ¿Qué quiere decir con eso? Se acercó lentamente, paso a paso, sin dejar de mirarme. Que en esta vida lo que uno ama puede desaparecer si no sabe protegerlo. Mi respiración se volvió pesada. No le haga daño, dije, abrazando a Luna con fuerza. Carmen inclinó la cabeza. Eso depende de muchas cosas. ¿De cuáles? Ella sonrió. De ti. Un silencio pesado cayó entre nosotras. El viento sopló fuerte levantando polvo del suelo, y en ese momento entendí algo. Esto ya no era indirectas. Esto ya no era incomodidad. Esto era una amenaza directa en Breland contra mí, contra lo que más quería. Esa noche no dejé a Luna sola ni un segundo. La metí a la casa, la puse a mi lado como si así pudiera protegerla. Pero el miedo no se iba, porque no sabía hasta dónde era capaz de llegar Carmen. Y lo peor es que Daniel no hizo nada. Le conté lo que pasó. Le mostré la cuerda. Le dije todo. Y su respuesta fue seguro. Estás exagerando. Sentí como si me clavaran algo en el pecho. No estoy exagerando, le dije. ¿Alguien le hizo eso? Daniel suspiró molesto. Mi mamá no haría algo así. ¿Y entonces quién? Silencio. No lo sé, respondió. Pero deja de inventar cosas. Inventar. Esa palabra me rompió, porque en ese momento entendí que ya no podía confiar en él, aunque estaba sola en esto. Completamente sola. Esa madrugada me desperté de golpe. Luna no estaba. Me senté de inmediato. Luna. Nada. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me levanté corriendo. Salí de la habitación. Revisé la sala. La cocina. Nada. La puerta estaba entreabierta. Sentí un frío recorrerme todo el cuerpo. Salí al patio. La oscuridad era total. Luna. Mi voz temblaba. Y entonces escuché algo. Un sonido suave, como un gemido. Venía de nuevo del mismo lugar. Corrían. Y cuando llegué mi mundo se detuvo. Luna estaba ahí, en el suelo, temblando, débil, como si algo le hubiera pasado. No. Me arrodillé junto a ella. Luna, mírame. Sentí las lágrimas caer. Resiste, por favor. Y en ese momento escuché pasos detrás de mí, lentos, tranquilos, sin apuro. No quería voltear, pero lo hice. Carmen de pie, mirándome en silencio. Y otra vez esa sonrisa, esa maldita sonrisa. Te dije que cuidaras lo que amas, susurró. Sentí una mezcla de miedo, rabia e impotencia. ¿Por qué hace esto?, pregunté con la voz rota. Ella no respondió de inmediato. Solo me miró como si disfrutara el momento. Y luego dijo algo que me dejó sin aire. Porque aún no entiendes tu lugar. El viento sopló con fuerza. Luna gimió suavemente en mis brazos. Y en ese momento lo supe. Esto ya no era solo una pelea familiar. Esto ya no era solo una suegra controladora. Carmen quería destruirme. Poco a poco, quitándome todo. Primero la tranquilidad, luego a Daniel. Y ahora lo que más amaba. Y lo peor es que sentía que esto apenas estaba comenzando.
Después de lo que pasó con Luna, algo dentro de mí se rompió. Ya no era solo miedo, era desconfianza total. Esa mañana, el cielo amaneció gris, como si el mismo pueblo cargara una tristeza pesada. El aire se sentía denso, difícil de respirar. Luna seguía débil, acostada en una esquina de la casa, apenas moviéndose. No se separaba de mí, y yo tampoco la dejaba sola. Pero había algo más que no me dejaba en paz. Carmen, sus palabras, su mirada, su forma de aparecer. Siempre, en el momento exacto, ya no podía seguir ignorándolo. Tenía que entender qué estaba pasando. Tenía que saber qué escondía. Ese día, Daniel salió temprano. Ni siquiera se despidió, solo se fue. Como si yo no existiera, como si ya no le importara. Y Carmen también desapareció por unas horas. No dijo a dónde iban, simplemente no estaba. Y por primera vez desde que llegó, la casa se quedó en silencio. Un silencio extraño, incómodo, pero necesario. Fue ahí cuando tomé la decisión. Era el momento. Mi corazón latía fuerte mientras caminaba por el pasillo. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero sabía dónde empezar. La habitación de Carmen. Me detuve frente a la puerta. Sentí un escalofrío, como si algo me dijera que no debía entrar. Pero ya era demasiado tarde para echarme atrás. Respiré profundo y abrí la puerta. El cuarto estaba oscuro, con las cortinas medio cerradas. Olía distinto, como a humedad, mezclado con algo más, algo viejo, difícil de identificar. Entré despacio observando todo. La cama estaba perfectamente ordenada, demasiado, como si nadie durmiera ahí. Había una mesa de madera a un lado, con algunas cosas encima, un peine, un pañuelo y una pequeña caja cerrada. Nada fuera de lo normal, a simple vista, pero algo no encajaba. Seguí mirando. Abrí el ropero. En ropa oscura, bien doblada, acomodada con un orden exagerado. Pasé la mano por una de las prendas y sentí algo extraño en el fondo, como si hubiera algo escondido. Aparté la ropa lentamente. Lo encontré un pequeño saco de tela viejo, amarrado con una cuerda. Mi respiración se volvió más lenta. Lo tomé con cuidado. Pesaba poco, pero lo suficiente para sentir que había algo dentro. Dudé unos segundos, pero la curiosidad pudo más. Lo abrí, y en ese momento sentí que el corazón se me detenía. Dentro había cosas que no deberían estar ahí, en cabellos amarrados en pequeños mechones, trozos de tela vieja, manchada, y algo más, algo que me dejó helada. Un objeto pequeño, que reconocí de inmediato. Era mío, un arete, uno que había perdido días atrás. Se me cayó de las manos. No puede ser. Mi mente empezó a correr todo en Cajiba. Las cosas que desaparecían, los cambios en Daniel, lo que vi en el patio, y ahora esto. ¿Qué está haciendo? Mis manos temblaban. Sentí miedo, pero también rabia. Seguí revisando. Había más cosas, más bolsas, más objetos, algunos que no reconocía y otros que sí. Un botón de la camisa de Daniel, un pedazo de tela, de una sábana, cabellos que claramente no eran de ella. Todo cuidadosamente guardado, como si cada cosa tuviera un propósito, como si todo formara parte de algo. Algo que no entendía del todo, pero que sentía bien. Y entonces, escuché algo, un ruido afuera. Mi corazón dio un salto en pasos. Alguien estaba entrando a la casa. Cerré el saco rápidamente. Lo dejé donde estaba y acomodé la ropa como pude. Mi respiración se volvió rápida, tranquila. Salí del cuarto lo más silenciosa posible y cerré la puerta. Apenas di 2 pasos cuando la vi a Carmen de pie en el pasillo, mirándome en silencio. Sentí que el mundo se detenía. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Sabía que yo había entrado. ¿Sabía que había visto Bascabas algo? Preguntó con calma. Mi garganta se secó. No, yo, solo. No pude terminar la frase. Ella dio un paso hacia mí. No es bueno entrar en cosas ajenas, Valeria. Sentí el miedo subir por todo mi cuerpo. Yo no. Cha, me interrumpió suavemente. Se acercó demasiado cerca. Hay cosas que es mejor no tocar, porque después ya no hay vuelta atrás. Troxalaiva, ¿qué está haciendo usted? Silencio. Carmen me miró fijamente, y por primera vez, su sonrisa desapareció completamente. Su rostro se volvió serio en frío. Estoy poniendo las cosas en su lugar.
A mi piel se erizó. ¿Qué cosas? Ella inclinó la cabeza, lo que nunca debió cambiar. Sentí un vacío en el pecho. Daniel, ella no respondió, pero no hacía falta, porque en ese momento lo entendí. Ante todo, ella no quería compartir a su hijo, no quería que yo estuviera en su vida, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para sacarme. Esto no está bien, dije con la voz temblorosa. Usted está enferma. Carmen soltó una pequeña risa, pero no fue una risa normal. Fue oscura. No, Valeria dijo. Enferma estás tú, por creer que podías ocupar un lugar que no te pertenece. Sentí como si el aire desapareciera. Daniel es mi esposo. Daniel es mi hijo, respondió con firmeza. Y eso nunca va a cambiar. El silencio cayó pesado entre nosotras, y en ese momento supe que ya no había duda. Carmen no iba a parar, no iba a detenerse, no iba a dejarme en paz. Y lo peor es que ahora sabía que no solo era manipulación, no solo eran palabras, había algo más, en algo oscuro, algo que ya estaba en marcha, y yo ya estaba metida en eso, más de lo que imaginaba. Después de descubrir lo que Carmen escondía, ya no pude volver a ver esa casa igual. Cada rincón, cada objeto, cada sombra, me hacía sentir que no estaba segura, como si me hubieran quitado todo, sin darme cuenta. Esa tarde, el cielo estaba oscuro, cargado, como si fuera a caer una tormenta fuerte. El viento soplaba con más intensidad, haciendo crujir la madera de la casa y sacudiendo las láminas del techo. Luna seguía débil, acostada a mi lado. Yo no me separaba de ella, pero mi mente no dejaba de pensar en lo que había visto en el cuarto de Carmen en ese saco, en lo que significaba. Esto no puede seguir así. Murmuré, tenía que hacer algo, no podía seguir viviendo con miedo. Esa noche decidí enfrentar a Daniel. Lo esperé en la sala, sentada en silencio. Afuera, el viento seguía golpeando la casa, como si algo quisiera entrar. La puerta se abrió. Daniel entró, pero no estaba solo. Carmen venía detrás de él, como siempre. Tenemos que hablar, dije de inmediato. Daniel me miró molesto. ¿Ahora qué? Esto es importante. Carmen se quedó de pie, observando. Puedes hablar frente a ella, dijo Daniel. No tengo nada que ocultar. Entré a su cuarto, dije directamente en silencio. El ambiente se volvió pesado en un segundo. Daniel frunció el ceño. Encontré cosas mías, cosas raras. Carmen no se movió, solo me miraba. Eso no es normal. Daniel, algo está pasando, y tú no lo quieres ver. Daniel soltó una risa seca. Estás loca en esa palabra. Me golpeó fuerte. No estoy loca. Tú también estás cambiando. Ya no eres el mismo. Cállate, gritó de repente. Nunca me había gritado así. Me quedé en silencio, sorprendida. Ya estoy cansado de tus inventos. Siempre buscando problemas donde no los hay. No son inventos. Yo vi todo. No viste nada, respondió. Lo que pasa es que no soportas a mi mamá y quieres echarle la culpa de todo. Maya, a Carmen, seguía ahí tranquila, como si todo esto fuera exactamente lo que quería. Dio la verdad, le dije a ella. Dile lo que estás haciendo. Carmen inclinó ligeramente la cabeza. Yo no tengo nada que explicar. Y entonces Daniel dijo algo que terminó de romperme. Si no puedes respetar a mi mamá, tal vez no deberías estar aquí. ¿Me estás echando de mi casa? Daniel me miró fijamente. Esta es la casa de mi familia. Esas palabras fueron como un golpe al corazón. Ya no era mi casa. Nunca lo volvió a hacer desde que Carmen llegó. Daniel no respondió, solo se quedó en silencio. Y Carmen sonrió en esa sonrisa lenta, fría, de victoria. Está bien, dije con la voz quebrada. Me di la vuelta. No quería que me vieran llorar. No quería darles ese gusto. Entré a la habitación y me dejé caer en la cama. Luna se acercó débilmente. La abracé y lloré como nunca antes, porque lo había perdido todo. Daniel, a mi hogar, mi tranquilidad, en todo. Pero en medio de ese dolor, algo más empezó a crecer. En rabia, una rabia profunda. Carmen había logrado lo que querían, separarnos, destruir lo que habíamos construido. Pero esto no iba a terminar ahí. Si ella pensaba que yo me iba a ir sin luchar, estaba muy equivocada. Esa noche, mientras el viento golpeaba la casa y la tormenta finalmente comenzaba, me hice una promesa en silencio. No ella iba a descubrir toda la verdad. Y si Carmen había empezado esto, yo iba a ser quien lo terminara, aunque eso significara
enfrentar algo que no entendía, algo que cada vez se sentía más oscuro. Esa noche, la tormenta no solo caía afuera, también estaba dentro de la casa. Dentro de mí, el viento golpeaba fuerte el techo de zinc. La lluvia caía sin parar, y cada trueno hacía que todo temblara. Yo estaba sentada en la cama, con Luna a mi lado, abrazándola, sintiendo su respiración débil, como si en cualquier momento se fuera. Pero ya no podía quedarme ahí, ya no podía seguir esperando. Me levanté, con el corazón latiendo fuerte, pero con una decisión clara. Salí de la habitación. La casa estaba oscura, silenciosa, pesada, pero no estaba vacía. Escuchaban voces. Otra vez venían del patio. Cuando llegué a la puerta la abrí de golpe, y lo que vi me dejó sin aliento. Daniel estaba ahí, de pie, bajo la lluvia, y frente a él Carmen otra vez, con la mano sobre su cabeza, murmurando en voz baja, como aquella noche: «Ya basta». Grité: «Déjalo en paz». Carmen dejó de hablar lentamente, giró la cabeza hacia mí. «Le gâchetages, Valeria», dijo con una voz más fría que nunca. Corrí hacia Daniel. «Daniel, mírame, soy yo». Pero sus ojos estaban vacíos, sin expresión, como si no estuviera ahí. «No, no», susurré. «¿Qué le hiciste?» Carmen caminó lentamente hacia nosotros. «Solo lo estoy ayudando a recordar quién es». Sentí rabia, desesperación. «Él ya sabe quién es». «Es mi esposo». Carmen negó con la cabeza. «No, él es mi hijo». El viento sopló con fuerza. «Y tú», continuó, «solo fuiste un error». Sentí como si me arrancaran el alma. «No tienes derecho». Carmen me miró fijamente. «Tú fuiste quien abrió la puerta. Tú lo dejaste entrar todo. Ahora acepta las consecuencias». Mi mente empezó a conectar todo. «Daniel cambiando, ¿qué le hiciste?», pregunté con la voz rota. Carmen sonrió, una sonrisa oscura, lo que cualquier madre haría cuando alguien intenta quitarle a su hijo. Sentí un miedo profundo. «Eso no es amor, no», respondió. «Esto es control». El silencio se vuelve pesado, y entonces Daniel habló en su voz. Era diferente, vacía. «Mamá». Esa pregunta me destruyó. Carmen acarició su rostro. «Todo va a volver a ser como antes», susurró. «Solo tienes que soltar lo que no pertenece». Sentí el corazón detenerse. Daniel giró la cabeza hacia mí por un segundo. Vi algo en sus ojos, duda, dolor. «Valeria», susurró. Corrí hacia él. «Estoy aquí». «No la escuches». Pero Carmen habló. «Hazlo». El ambiente se volvió pesado. Daniel cerró los ojos y dio un paso atrás, lejos de mí. En ese pequeño movimiento fue como perderlo todo. Luna empezó a ladrar débilmente desde la casa. Corrí hacia adentro. La tomé en brazos, pero estaba peor. «No, Luna, mírame. Por favor». Sus ojos apenas se abrían. Sentí las lágrimas caer sin control. Entendí. Carmen no solo quería a Daniel, quería destruir todo lo que me sostenía. Solí otra vez con Luna en brazos. «¿Por qué?», grité. «¿Por qué hace todo esto?». Carmen me miró, tranquila. «Porque así aprendes». En ese momento, Luna dejó de moverse. Sentí su cuerpo quedarse quieto. El mundo se me vino abajo. Levanté la mirada y vi a Daniel de pie, en silencio, lejos de mí, como si ya no me conociera. Y ahí lo entendí todo. Lo había perdido todo, por confiar por no ver a tiempo, lo que realmente era. No todas las personas que sonríen tienen buenas intenciones. Cuídate mucho, y nos vemos en la próxima historia.